Hoy vamos a hacer la devolución de la parte final de la actividad número uno, pero antes quería hacerles un par de comentarios. En primer lugar, de índole práctica, algunos trabajos, algunas fotografías no son todavía lo suficientemente claras y es por eso que yo les pido vuelvan a repasar el tip para fotografiar que le hemos puesto nosotros, le hemos subido nosotros, para seguir esas recomendaciones, sobre todo no tanto en las láminas, que algunos dibujos, es cierto, no están del todo bien encuadrados, pero sobre todo el tema de los textos, algunos manuscritos no tienen la suficiente claridad. Tienen demasiado reflejo, están mal encuadrados, no hay suficiente claridad en la letra, contraste entre la letra y el fondo de la hoja blanca, y se hace confuso, se hace muy difícil leerlo. Por eso es muy importante que estén bien fotografiados. Así que recurran otra vez al tip que nosotros les hemos subido para poder entregar los trabajos más claros, para que los podamos juzgar nosotros y evaluar con mayor claridad. Después, quería hacerles un comentario con respecto a la ficha de a la planilla de autoevaluación. Queda claro que no es obligación que ustedes la entreguen con cada uno de los trabajos, pero sí va de suyo y es obvio que esa planilla de autoevaluación tiene que hacerse al terminar la actividad y no esperar mucho tiempo donde la actividad ha pasado, ya estoy con la cabeza metido en otro trabajo. Entonces es importante que cuando ustedes terminan la actividad y que culmina con esta devolución que vamos a hacer hoy, por ejemplo, ustedes logren autoevaluarse. De a poco, ustedes comiencen a llenar esas planillas de autoevaluación y si tienen que hacer algún comentario o algunas consultas porque tienen alguna duda sobre algo, se lo envían, se lo suben al docente y el docente les va a hacer la correspondiente devolución, o la haremos nosotros en forma general como estamos haciendo esto. Lo mismo sucede con el cuaderno de bitácora, que no es obligación entregarlo en cada una de las distintas actividades, sí es obligación entregarlo al final, cuando hagamos la evaluación final presencial, pero es indudable que si la bitácora es un cuaderno de viaje que registra todas las experiencias que yo estoy llevando a cabo, lo mejor es hacerlo sobre la marcha, en fresco, cuando esas cosas están sucediendo. De ninguna manera el cuaderno de bitácora es un requisito como si fuera una planilla administrativa que yo voy a llenar al final del curso tratando de recordar cómo me fue o las experiencias o las vivencias que me han ocurrido. Es decir, que tiene que hacerse tanto la ficha de autoevaluación como el cuaderno de bitácora al tiempo del desarrollo de los distintos trabajos. Es muy importante en esta situación de conexión virtual que tenemos, que tiene sus ventajas y tiene sus grandes desventajas, que ustedes sean muy cuidadosos y persistentes en la lectura y en la relectura del material que nosotros les enviamos. Sobre todo la guía. La guía del trabajo práctico tiene las indicaciones completas, esenciales y claras de lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes no tienen que hacer una lectura por encima. Tienen que hacer una primera lectura, luego una lectura comprensiva, para que si surgen dudas, las hagan en tiempo y forma y no acumulen esas dudas para el final. En la primera etapa, esas dos primeras clases, cuando largamos el ejercicio o la actividad y ustedes tienen la primera semana la oportunidad de elevar las dudas, tienen que leer claramente la guía para poder hacer una síntesis y para que salgan las dudas en ese momento. Eso con respecto a estas iniciales indicaciones y recordatorios para esta primera parte. Ahora vamos a pasar a hablar de los trabajos, concretamente, que ustedes han entregado. Vamos a empezar a comentar los trabajos que ustedes han entregado, retomando el tema de la guía de trabajos prácticos, que también tiene que ser sintetizada. ¿Qué quiere decir que tiene que ser sintetizada? ¿Que tiene que ser simplemente un resumen? ¿Que tiene que ser una copia textual de distintas partes de la guía? No. Sintetizar significa, en primer lugar, comprender qué es lo que estoy leyendo para luego poder expresarlo con mis palabras.
a través de un cuadro sinóptico, a través de una infografía, de un mapa conceptual o con un listado jerarquizado de los distintos conceptos y de los distintos elementos. Nosotros en la guía les decimos cuál es la consigna, es decir, qué es lo que tienen que hacer, los objetivos que intentamos lograr, los materiales teóricos, los materiales de trabajo, la duración y después punto por punto lo que se hace en cada una de las instancias. Esto ustedes lo tienen que leer atentamente para evitar preguntas repetidas y para solucionar las dudas lo antes posible. De esto también se entrega una síntesis. Luego saben que tienen que hacer una síntesis de las fichas bibliográficas y también tienen que elaborar el glosario. Todo esto tiene una forma de expresarse, una forma de transmitir, en este caso a los docentes, a un tercero, para que esto sea comprensible. Y tienen que, en esta elaboración, en esta reelaboración, tienen que tener muy en cuenta la jerarquía, es decir, la jerarquía de los conceptos. Hay cosas en un texto que son más importantes que otras. Esas cosas irán primero, esas cosas irán resaltadas, esas cosas, esos conceptos más importantes o imprescindibles irán en una tipografía, o sea, en un tamaño y tipo de letra particular para distinguirlo del resto. Nosotros vamos en esta devolución a ir mostrándoles algunos ejemplos de resolución, de síntesis, que nos merecen un concepto elogioso porque están llevados claramente. En otros casos se presentan estos textos con alguna confusión, porque los textos están muy pegados entre sí, porque la tipografía, llamémosle la letra, es confusa, los colores no son lo suficientemente contrastantes cuando se usan, entonces se hace difícil la lectura, se hace confusa la lectura. De todas maneras, estos elementos los vamos a ir mejorando justamente a partir de esta segunda actividad, donde hemos hablado de composición y por lo tanto de cómo ubicar los distintos elementos, tanto los gráficos como los textos, como otros elementos complementarios. Pero es importante que vayan tratando de comprobar ustedes mismos y a través de la presentación de los trabajos de unos compañeros y comparándose con ellos, cuál es la claridad del mensaje y de qué manera ustedes pueden expresar estos textos de síntesis de las fichas bibliográficas, de la guía o el mismo glosario con claridad. En el glosario, por ejemplo, tenemos un caso típico. Uno puede pensar que todas las palabras, las claves y las que no conozco, las voy a buscar a la web o a un diccionario enciclopédico y todas tienen el mismo valor. No es así. Ustedes pueden darle un valor determinado a unas palabras que pueden ser más importantes que otras y ubicarlas de esa manera jerárquicamente. Hasta el glosario puede no ser una simple lista tipo diccionario, sino tener ubicaciones de jerarquía diferente de los términos que yo estoy utilizando. Por ejemplo, ya hay una primera división, que pueden ser las palabras claves, que son obligatorias, luego las palabras que yo desconozco, que tienen otro valor, y las palabras que me resulten interesantes o curiosas y que quiero incorporar a mi patrimonio o a mi acervo cultural, y esos ya son 3 paquetes en los cuales yo puedo diferenciar en esa síntesis que estoy haciendo.